Bien, vamos a empezar con la clase del día de ahora. Creo que en la última sesión que tuvimos, lo último que vimos fue el proceso que utilizaríamos para poder agregar una nueva columna o un nuevo campo a una tabla. Vamos a ver, ahora vamos a continuar haciendo otros procesos también. Y de hecho vamos a empezar a ver unas cosas un poco más complicaditas. Vamos a primero entrar siempre por... vamos a entrar siempre por SSH para que podamos ver mejor. Bien, recuérdense que para hacer este proceso, ustedes deben de ejecutar en su máquina virtual, en la consola, ejecutar el comando ipAddress y ese les va a dar la IP con la cual están trabajando y desde ahí pues ya pueden usar PowerShell o usar una aplicación que se llama PuTTY, o yo les recomendé otra que se llama MOBA Xterm, se escribe así, MOBA Xterm. Se lo pueden descargar, tiene una versión gratuita y una versión pagada. Con eso se pueden hacer el enlace y se pueden ejecutar comandos directamente al servidor. La ventaja es que si lo hacemos de manera remota con SSH, pues tenemos ciertas libertades, como por ejemplo poder seleccionar texto, copiarlo y pegarlo, mientras que en la terminal eso no es posible. Yo no puedo aquí seleccionar texto o copiar del exterior, al menos por el momento que tenemos un entorno en modo texto. Normalmente cuando ya tenemos entorno gráfico sí podemos habilitar el portapapeles para que sea compartido, pero en este caso pues lo podemos hacer de manera remota. Bien, vamos a entrar de nuevo a MySQL, ya necesitamos este parámetro. Y le vamos a poner la contraseña y ya estamos ahí. Se recuerdan que tenemos una base de datos que se llama almacén, entonces le vamos a poner use almacén. Y ya estando acá, ya podemos colocar el show tables, que son todas las tablas que hicimos en la clase anterior. Para recalcar un poquito, en lo último que estuvimos trabajando, le agregamos a la tabla clientes, le agregamos el campo que era la fecha de ingreso. Y si no me equivoco, pues hicimos por ahí un código que permitía a esa fecha de ingreso. Y fecha de ingreso. A esa fecha de ingreso permitía generarle una fecha aleatoria, que ese es el valor que tenemos acá. Entonces, la idea de ese momento era que viéramos cómo era el proceso para poder agregar una columna. Es importante que cuando nosotros hagamos nuestro análisis previo a la creación del sistema, que estamos haciendo el análisis de la base de datos, es importante tratar de cubrir todos los campos que vayamos a utilizar en las definiciones de tablas y con, digamos, la normalización correcta. Porque muchas veces agregar un campo ya cuando el sistema está funcionando puede ocasionarnos algunas veces algunos problemas. Por ejemplo, por decirles algo, si vamos a trabajar en una base de datos en producción y esta base de datos tiene un enorme tráfico y ya tenemos millones de registros sobre esa tabla y nosotros pensamos agregarle un campo, debemos de considerar que esa tabla va a quedar bloqueada por el tiempo en que esa columna se agregue a esa cantidad de registros que nosotros tenemos almacenados. Y probablemente durante ese tiempo los usuarios no van a poder tener acceso a la información que está almacenada en esa tabla. Entonces, a veces el dejar un campo y que se vaya a agregar justamente después de que la base de datos ya está levantada puede ocasionarnos cuellos de botella o algunas consecuencias tal vez no deseadas. No significa que no se dé, o sea, hay casos, de hecho ya cuando uno está trabajando con las bases de datos, se va a dar que siempre vamos a necesitar realizar algunas modificaciones, pero como les digo, la idea original es tratar de cubrir todo lo que sea posible desde el inicio del proyecto.
Si en el caso tenemos que agregar, mi recomendación es que lo hagamos en momentos en que haya menos tráfico. Por ejemplo, cuando se trabaja con aplicaciones que utilizan el horario de oficina, por decirles algo, entonces es muy probable que de las 7 de la mañana, digamos, a las 7 de la noche, es donde se registra mayor tráfico dentro de la aplicación y que de las 7 de la noche en adelante, pues ya no haya tanto tráfico, por lo tanto nosotros podemos aplicar esos cambios. Si es, por ejemplo, una aplicación que está replicada a nivel mundial, entonces debemos de buscar las horas en que tengamos menos tráfico para aplicar esos parches. Así que, pues, en alguna medida sí se puede hacer, pero debemos de tratar de que minimice o que el impacto sea mucho menor en las aplicaciones que estamos trabajando. Bien, otra cosa que podemos hacer con las bases de datos, en este caso acá, nosotros a este campo que se llama fecha de ingreso, le pusimos ese nombre, le pusimos fecha de ingreso, pero ¿qué pasa si se nos dice que, por ejemplo, el requerimiento nos indica de que no debería llamarse fecha de ingreso, sino que, por ejemplo, fecha de inicio, por decirles algo? Nosotros podemos cambiar, en ese caso, el tipo de campo, podemos cambiar el nombre del campo si fuese necesario. Podemos cambiar el nombre del campo si fuese necesario, haciendo uso de un comando específico. Por ejemplo, en este caso, este campo nosotros lo definimos como de tipo date y lo vamos a cambiar, le vamos a cambiar el nombre, siempre conservando el tipo date, pero le vamos a colocar en este caso fecha de inicio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? El comando siempre es alter table y usamos en este caso la tabla a la que vamos a hacer la modificación y luego usamos el parámetro change y le colocamos primero el nombre del campo original, que en este caso el campo original decía fecha de ingreso. Y luego le especificamos el nuevo nombre de campo, que en ese caso debería ser, por ejemplo, fecha de inicio. Y luego le podemos colocar el tipo. De hecho, si nosotros quisiéramos cambiar el tipo, aquí se me ocurre que va a ser tipo datetime, podría establecerlo en ese momento, ponerle tipo datetime y lo cambiaríamos de manera automática. Entonces, cuando le damos Enter, vean que ya se aplicó el cambio y ahora, de hecho, ya se llama fecha de inicio. De igual manera, como les digo, podemos cambiar el tipo si en el caso nosotros así consideramos hacerlo. La manera de usarlo, en este caso, es primero el nombre del campo viejo, que es en este caso el nombre con el cual lo teníamos, luego el nuevo nombre de campo y posteriormente debemos de utilizar el tipo de dato que vayamos a cambiar. Si, como les digo, si consideramos que también debemos de cambiar el tipo, entonces podemos cambiarlo en este punto de acá. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si en el caso lo que queremos nada más es cambiar el tipo sin necesidad de cambiar el nombre, entonces podemos utilizar, digamos, ponerle un alter table siempre a la tabla clientes y en lugar de utilizar chain, podemos utilizar modify y colocar el antiguo nombre de la columna, que en este caso sigue siendo fecha de inicio, y luego colocarle la nueva definición, por ejemplo, tipo datetime. Y automáticamente haríamos un cambio sobre esa base de datos, sobre esa tabla, perdón, específicamente en ese campo. Entonces, en el caso del modify, solamente necesito el nombre del campo actual y el nuevo tipo que yo quiero aplicar. El chain lo usamos para cambiar el nombre de la columna y el modify lo podemos utilizar para cambiar específicamente solo el tipo. ¿Cómo podemos hacer para cambiar, por ejemplo, el nombre de una tabla? En el caso para cambiar el nombre, vamos a cambiar la tabla clientes. Le vamos a poner alter clientes, después la vamos a alter table y el nombre de la tabla, que en este caso se llama clientes. Le voy a poner clientes, digamos que se le ocurre
al dueño de la empresa que la tabla clientes no se debe llamar así, se llama customer, que es como su nombre en inglés. Nosotros podemos colocar en ese caso la palabra o el comando alter table para hacer el proceso de modificación de la tabla. Y si se dan cuenta, ahora si yo le pongo show tables, ya tenemos que clientes ya no se llama clientes, sino que se llama customers. Le vamos a devolver el nombre por clientes, porque así la vamos a estar manejando. Pero nada más para tenerla como ejemplo de que también podemos modificar el nombre de las tablas si fuese necesario. Como les digo, la idea es siempre que nosotros tratemos de mantener en nuestras tablas, tratemos de conservar el esquema original tal cual nosotros lo planteamos a un inicio. Pero si en el caso surgen en el camino algunas modificaciones, pues de hecho las podemos realizar. Otra cosa que podemos hacer, voy a agregar un nuevo campo. Digamos, le voy a agregar el campo que se llame year. No, vamos a poner periodo. Y este va a ser de tipo year. Vamos a agregarle ese campo a la tabla clientes. Vamos a ver ahora describe clientes. Y vamos a ver que ya tenemos ese nuevo campo que se llama periodo. Lógicamente, ahorita se encuentra, si yo hago un select y colocamos el código del cliente y luego el nombre del cliente y el año, ese campo por el momento va a aparecer vacío. Perdón, el periodo era. El periodo en ese momento aparece nulo. Entonces, si yo necesito en algún momento eliminar una columna porque esa columna pues ya no me es útil, entonces puedo utilizar siempre el comando alter table clientes y hay un parámetro que se llama drop. Le podemos poner drop column o drop nada más y luego colocarle el nombre de la columna que vamos a eliminar, que en ese caso sería periodo. ¿Ok? Y ahí automáticamente se elimina esa columna, ya no aparece en el listado. Ahora, debemos de considerar que al momento de que eliminamos la columna, también eliminamos sus datos y que no habría manera de dar vuelta atrás si nosotros no tenemos una copia de respaldo. Así que esos procesos de eliminación de columnas también deberían de estar bien pensados y analizados antes de poderlos realizar. Estar seguros que realmente queremos eliminar esa columna como tal. Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? Bien, quiero que veamos unas cuantas funciones que me permiten manipular fechas y que, digamos, que me van a ayudar de mucho cuando yo ya esté trabajando en el desarrollo de la aplicación. Por ejemplo, yo creo que esa sí ya la vimos. Yo puedo utilizar la función que se llama dateFormat, ese es su nombre, dateFormat, que permite darle formato a los campos de tipo fecha. Y la función esta necesita, en este caso, el campo como parámetro inicial y luego, entre comillas, colocar el formato. Normalmente los formatos, hay una tabla que yo les voy a proporcionar en la plataforma donde están los caracteres que nosotros podemos utilizar como formatos. Esos caracteres normalmente se anteceden del signo de dólar. Por ejemplo, yo puedo colocar dólar, en nuestro caso nosotros ponemos el día primero, luego la diagonal, luego colocamos el mes, dólar M, luego la diagonal, y luego colocamos la Y, que sería en este caso el año. Si lo pongo con Y mayúscula, entonces me mostraría el año en formato de 4 dígitos. Si lo pongo con Y minúscula, sería en formato de 2 dígitos. Aquí le puedo poner, por ejemplo, fecha mini, por ejemplo, from y la tabla clientes. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya está formateada la fecha, ya aparece de manera distinta. Le voy a poner un límite para que lo veamos mejor. Ahí aparece distinta, dice fecha de inicio y aparece día, mes y año. Yo puedo hacer combinaciones de las que se me ocurran. Por ejemplo, acá a ese mismo campo de tipo fecha, podría agregarle la H minúscula, en lugar, perdón, es $H,
En lugar de la M para minutos es $I, porque ya tenemos utilizada la $M en el caso de mes, y aquí para segundos. Si el campo fuese de tipo datetime, pues lógicamente me va a aparecer el dato. En este caso, como lo hemos colocado como de tipo date, entonces aparece, perdón, lo hemos colocado como de tipo datetime, pero las horas no están asignadas a ese campo, entonces por eso es que aparece de esa manera. Y si quisiéramos, por ejemplo, cambiar un poco el formato, aquí puedo colocar, por ejemplo, una W. Vean que en lugar de colocar el día como el número que le corresponde, aparece Wednesday, Tuesday, Monday, Thursday, Saturday, etc. Que sería, en ese caso, el día de la semana. Si nosotros, en lugar de colocarle la M minúscula, le colocamos la M mayúscula, lo que va a hacer es cambiarlo por el nombre del mes después del que corresponde. Lo que les mencionaba, si yo también, en lugar de colocarle Y, le coloco Y minúscula, ahí me aparece 17, 14, 19, 18, aunque ese formato ya casi no se utiliza porque pues tiende a confundir cuando hablamos, por ejemplo, de años de 1990 o algo por el estilo. Entonces, normalmente mejor se utiliza el formato de 4 dígitos. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros podemos darle formatos a las fechas, cambiar, digamos, la manera en cómo nosotros queremos presentar la información. Les voy a poner otro formato un poco diferente para que vean otras combinaciones. Digamos que yo quiero colocar acá el $A, le damos, en lugar de ponerle diagonal, le ponemos espacio, le voy a poner $B mayúscula, espacio, $B minúscula, espacio y $E mayúscula. Y vamos a ver el resultado que vamos a tener. Notan que ahí dice, por ejemplo, Wednesdays, la D mayúscula ya aparece con TH o ST, que sería en números ordinales, si no me equivoco, en inglés, y el mes aparece en el nombre del mes, abreviado, con la M mayúscula aparece el nombre del mes, pero completo, pero si lo hemos puesto así, lo hemos abreviado. A esto yo le podría decir, por ejemplo, en lugar de, le podríamos poner en inglés, creo que sería Wednesday, coma, y aquí 19 de marzo. Digamos que le voy a agregar solo por, no sé si así se escribe en inglés, pero bien, la idea es que aparezcan otras letras adicionales. Vean que ya aparece, por ejemplo, la coma, aparece el of July 1996. Entonces yo puedo irle dando el formato que yo quiera. Si ustedes quieren crear, por ejemplo, un formato de carta, podrían poner el Santa Ana, por ejemplo, 25 de enero de 2021, por ejemplo. Ahora, lo que deben de considerar es el idioma. Como MySQL actualmente está configurado generalmente para el idioma inglés, entonces, de hecho, los nombres de los meses van a aparecer en inglés. Se puede cambiar, hay maneras de configurar MySQL para que pueda reconocer todos estos nombres de días y de días, en este caso, y de meses en español. Pero ya tendríamos que instalar algunos complementos para poder hacer ese ajuste en MySQL. Pero de manera predeterminada debemos de considerar que está configurado en idioma inglés. Otras funciones que son muy interesantes es, por ejemplo, la función now. Con la función now yo puedo obtener la fecha actual, la fecha y hora actual que tiene el sistema. Por ejemplo, en este caso, la computadora esta dice que es 18 de febrero a la 1 de la tarde. Esta máquina, como es Linux, está configurada en formato UTC-0, que es zona horaria 0. Entonces, a partir de ahí, creo que son 6 horas de diferencia con respecto a la hora que nosotros tenemos. Ahorita son las 7, son 6 horas de diferencia. Entonces, en este momento, esta máquina está configurada hacia esa hora, a la hora que nosotros hemos especificado. Pero
Podríamos cambiar también la zona horaria. Se puede cambiar en este caso en MySQL esa parte. Más adelante vamos a ver esa pequeña configuración para que, por ejemplo, en lugar que esté apareciendo la 1 de la mañana del siguiente día, aparezca la hora que corresponde. También puedo utilizar, en lugar de now, puedo utilizar una función que se llama current-date. No se deben de olvidar que las funciones, en el caso de cualquier, bueno, en el caso de MySQL, terminan con paréntesis, así que debo de colocar paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre now y current date? Es que now me devuelve la fecha, la hora, y la hora, mientras que current date solo me devuelve la hora. Existe otra, si no me equivoco, se llama current time, creo que se llama. Esta que se llama current time, que lógicamente esa me devuelve solamente la hora. Estas las podemos combinar. O sea, yo podría, por ejemplo, si yo quisiera, podríamos utilizar el date format y decirle que voy a formatear la hora actual y a este colocarle formato. Por ejemplo, el formato debería de ser, digamos que yo quiero mostrar el dólar B, como vimos hace rato, es el dólar A, luego el dólar D, y luego el dólar B y el dólar Y. Más fecha. Cuando estoy usando campos, solo le pongo punto y coma y vean, ahí estoy formateando la fecha actual del sistema. A eso le podría agregar las horas. Si ponemos la H mayúscula, estoy utilizando hora militar, significa que sería de las 0 a las 23. Y en el caso de 12 minutos, quedarían así. Quiero ver, lo dejamos así y vean, ahí aparecen las horas especificadas. Entonces, esa es la manera en cómo podemos utilizar también esas funciones. Yo puedo hacer que necesite, por ejemplo, de un campo de tipo datetime, como en el caso del de clientes. Si yo pongo que necesito ver el código del cliente y necesito ver el nombre del cliente y necesito ver la fecha de inicio, le dejamos al final. Y de esa fecha de inicio, bueno, vamos a ponerlo así para mientras. Vean, aquí me aparece con todo el formato. Dice que son las 12:0000, que sería la hora que corresponde. Pero si yo, por ejemplo, solo quisiera sustraer la hora de esa fecha específica, entonces puedo utilizar una función que se llama date. Y dentro de esa colocar la hora específica, el campo de tipo datetime. En ese caso, por ejemplo, aquí le voy a poner aspect y le vamos a poner un límite para que podamos apreciar los cambios. Y van a notar que aquí tengo, por ejemplo, de este campo, que es fecha de inicio, solamente hemos sustraído la fecha, solamente la parte de la fecha, y hemos eliminado por completo la hora. ¿Para qué me sirve este proceso? Por ejemplo, lo que les mencionaba en la clase anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo necesito sacar de la hora de entrada de los empleados, necesito saber cuáles son los días que asistieron nada más? No me interesa saber la hora que entraron, solo me interesa saber el día. Entonces, puedo hacer una consulta que me permita nada más sustraer del campo datetime que corresponde a la hora de entrada del usuario, me sustraiga solamente el día, solamente la fecha. Y eso es lo que vamos a obtener en este caso. Para eso sirve ese campo que se llama dates. Lógicamente también existe, además del date, existe otro que se llama time, si no me equivoco, es time, que me permite sustraer solamente la parte de la hora. O sea, tenemos los dos casos. Si en el campo de tipo datetime yo necesito la fecha, entonces sustraigo la fecha. Si necesito la hora, sustraigo la hora. Ahora, hay que considerar una cosa que ustedes deben de analizar. Eso es muy importante. Esto requiere, este proceso de sustraer la fecha o de sustraer la hora, incluso darle formato a la fecha o darle formato a la hora, implica una capacidad de procesamiento del servidor. Eso significa de que esto
que nosotros ejecutamos en este momento sobre 835 registros, no se va a tardar el mismo tiempo si nosotros lo ejecutamos sobre, digamos, 100 millones de registros. Sobre 100 millones de registros, ese proceso de conversión, de extracción, va a requerir, digamos, cierta capacidad de procesamiento de la máquina donde está alojado, en este caso el servidor. Así que podría ralentizar algunas consultas. Entonces, muchas veces lo que recomiendan y que es bueno considerarlo es que, por ejemplo, si yo voy a guardar en mi base de datos un valor en donde probablemente voy a necesitar procesarlo mucho más tiempo por separado. O sea, voy a necesitar tener procesos que necesito procesarlos de manera separada, entonces es mejor guardarlos por separado. Podría guardar fecha de inicio y hora de inicio por separado, uno de tipo date y el otro de tipo time. Y lógicamente cuando necesite hacer alguna operación, pues voy a tener que concatenarlos. Pero debo de considerar cuál es la mejor manera. Muchas ocasiones es bueno utilizar datetime y en otras ocasiones es bueno utilizar date y utilizar time. Y al momento de guardarlo, guardo la fecha en uno y guardo la hora en otro. Cuando yo necesito procesar solo la fecha, me va a ser muchísimo más rápido si lo tengo por separado que si lo tengo junto. Entonces, son consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando hay grandes volúmenes de datos. Créanme que yo he optimizado consultas de las que nosotros tenemos en nuestra base de datos, que tienen hasta 300 millones de registros. He optimizado consultas que se tardan a veces media hora, una hora en ejecutarse, y al quitar ese elemento de cálculo sobre esos campos de tipo fecha, se han reducido a segundos. La cantidad de tiempo que requiere el servidor para procesar esa fórmula hace que el resultado sea más lento. Así que es una recomendación. Lógicamente, esto ustedes lo van aprendiendo con la experiencia. Cuando uno ya está ahí generando los datos y haciendo análisis de información y recuperando y generando consultas entre una o varias tablas, es donde se va dando cuenta todas estas situaciones que yo les estoy mencionando. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer con las funciones de tipo fecha? También yo puedo, por ejemplo, solamente sustraer el año, si ese fuese el caso. Yo le puedo poner year, fecha de inicio, por ejemplo, from clientes, y eso me va a sustraer específicamente solo el año. Si yo necesito, por ejemplo, voy a poner una fórmula. Yo necesito saber los años que han transcurrido de la fecha de inicio a la fecha actual. Imagínense que el cliente me dice, mi jefe me dice, mire, yo necesito que me diga cuántos años tienen los empleados, cuántos años tienen los clientes de pertenecer a la empresa. Ah, bueno, entonces voy a hacer una consulta. Voy a poner un select. Digamos que él me pide el código del cliente, perfecto, necesita el nombre del cliente, si quiere la dirección, le agregamos la dirección, pero en este caso lo vamos a dejar así, y luego una pequeña fórmula. Voy a restar el año actual. ¿Cuál es el año actual? El año actual se lo voy a sustraer a la función current date. ¿Okay? Menos el año actual, en este caso se me va a dar 2021, menos el año de la fecha de inicio. Y esto le vamos a poner periodos, digamos, from la tabla clientes. Le vamos a poner un límite para ver nada más los primeros 10. Si le damos Enter, van a notar que ahí, por ejemplo, vamos a poner la fecha de ingreso para compararlo. Fecha de inicio. Si se dan cuenta, en ese caso ahí tenemos que, por ejemplo, el que ingresó en el 2016, a la fecha ya han transcurrido 5 años, el de 2011 ya lleva 10, el de 2015 ya lleva 6 y así sucesivamente. Probablemente no de manera exacta, porque ahí nos está saliendo un valor de 5, por ejemplo, para este cliente que ingresó en marzo. Él todavía no tiene exactamente 5 años, pero sí está próximo a cumplir 5 años. Más adelante vamos a ver algunas fórmulas donde ya me permita calcular los años exactos. Pero para tener una idea, solo sustraigo el año del mes actual, de la fecha actual, menos el año de la fecha de inicio y ahí obtengo el número de años. Si él me dijera, bueno, pues mire, a esa gente yo le voy a reducir, dependiendo del número de años, le voy a reducir una cuota, por así decirlo, le voy a reducir un dato.
Entonces podemos hacer esa fórmula a través de esos periodos. Más adelante vamos a ver cómo utilizar esas dichosas fórmulas. Puedo calcular, por ejemplo, indemnizaciones. Si esta fuese una tabla de empleados, normalmente al empleado se le paga por indemnización, se le paga un salario, perdón, por cada año elaborado. Entonces, si ya con esto yo saco, por ejemplo, 5 periodos o 5 años, ese 5 ya lo puedo multiplicar por su sueldo y le estoy calculando su indemnización. ¿Okay? No es tan así de fácil, pero es una idea de cómo podríamos sacar, por ejemplo, una indemnización súper rápido. ¿Qué otro campo podemos utilizar? O qué otra función, perdón, podemos utilizar también con las fechas. Hay una que se llama month. Esa month, como su mismo nombre lo dice, lo que hace es sustraer el mes de una tabla, de un campo de tipo fecha. Y ahí tenemos el mes, el 2, el 3, el 5, etcétera, etcétera. También podemos sacar nada más el día del mes. Hay una función que se llama date y hay una función que se llama day of month. ¿Ok? Que básicamente hacen casi lo mismo, devuelven en ese caso el día del mes de un campo de tipo fecha. ¿Qué otras cosas interesantes podemos encontrar con estas funciones de fecha? Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, en una aplicación en el lado del cliente, cuando estamos trabajando en el lado del cliente, normalmente nosotros, por ejemplo, introducimos fechas en el formato que nosotros queremos o en el formato que nosotros sabemos, que es es día, mes y año. O sea, para decir 17 de febrero decimos 17-02-2021. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo recibo esa misma información en mi base de datos al momento de hacer un insert? Puedo cambiar ese valor de tipo que viene, digamos, en formato de día, mes y año, cambiarlo automáticamente a un formato de fecha. Sí se puede. Hay una función que se llama str-to-date, que esa función lo que hace es, primero, pues recibir el valor. Digamos, el valor que yo voy a recibir es, les decía, 17-02-2020-2021. Entonces, ese yo le tengo que decir en qué formato viene. No qué formato le voy a dar, sino en qué formato viene. Ah, bueno, ese viene en formato de día, guión, luego viene el mes, guión, luego viene el año. Y él se va a encargar de convertir ese valor en el formato que corresponda. Vean, aquí este valor me lo convirtió en 2021-02-17. Significa que con eso yo ya sin ningún problema puedo agregárselo, puedo colocárselo a un comando, a un formato de tipo fecha. Vamos a hacerlo con Casarribas, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a poner código del cliente, nombre del cliente y fecha de inicio from clientes limit 10. Ahí tenemos Casarribas, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera actualizar el valor que viene desde la base de datos, entonces podría poner un update, clientes, set, fecha, inicio, igual, y ahí usaría str-to-date, abrimos llaves y le ponemos el valor. El valor viene como 17-02-2021. Y le decimos que viene primero el día, luego viene el mes, luego viene el año. Si lo dejo así, se va a actualizar para todo. Tenemos que colocar el where código cliente igual al número 7. Y ese proceso tendría que realizar la actualización directamente en la tabla. Si ahora le pongo un select, van a notar que ahí aparece, perdón, al 7 se lo actualizamos. Ahí este 7 ya aparece con 17 de febrero del año 2021. Entonces, eso lo hace la función esta que se llama str-to-date.
Más adelante vamos a aprender otras funciones que me permiten, por ejemplo, calcular segundos, me permiten, por ejemplo, restar fechas, cuántos días han transcurrido de tal fecha hacia tal fecha, entre otras cosas. Pero las vamos a ver más adelante en consultas un poco más complejas. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? ¿No? Espero que el silencio sea que todo está bien. Bien. Todo bien. Ok. Vamos a hablar ahora acerca de... yo normalmente se le conoce como producto cartesiano, pero es la bueno, vamos a hacer la introducción al proceso de combinación de datos entre dos o más tablas. ¿Cómo es que hace, en este caso, cómo es que hace la máquina para poder mezclar la información de tablas? Eso normalmente se le conoce como un producto cartesiano. Y para hacer eso, pues voy a usar un Excel para ir explicándoles más o menos cómo es que funciona. Y luego lo vamos a hacer ya en un ejercicio dentro de la computadora. Digamos que en una hoja de Excel, imaginémonos una tabla. Yo tengo una tabla. Digamos, la primera tabla es la tabla clientes, ¿ok? Y en esta tabla clientes tengo el código 001. El código 001. Que este es María. Luego tengo el código 002, que es José. Luego el código 003 es Mario. Aquí le voy a poner los campos en la parte superior para que entendamos cuáles van a ser los campos. Este es el código y este es el nombre. Esta es la tabla que tenemos aquí, que es la tabla clientes. Y luego más abajo tenemos, o en otra parte, tenemos la tabla facturas. Y en esa tabla facturas tenemos el número, vamos a poner así, número de factura, el total de la factura y le vamos a poner el código del cliente al cual está asociada esa factura. Entonces, primero partamos con la factura F-001, digamos. Esa es la primera factura. Tiene un total de $30 y esta factura se le emitió al código 001. Luego tenemos la factura F-002, que es por $25 y esta se le emitió al código 003. Luego tenemos la factura F-003. Esta es por $35 y este se le emitió al código 002. Aquí le pusimos un 0 de más. Y luego tenemos la factura F-004, por ejemplo. Esta es por $20 y se le emitió al 003. Y un último ejemplo, F-005. Esta es por $100 y ese se le emitió al 001. Ok, tenemos dos tablas, tenemos facturas y tenemos clientes. Entonces, si yo creo un producto cartesiano, una mezcla entre estas dos tablas, lo que hace el proceso de consultas es que toma cada uno de estos registros y los combina con cada uno de estos que tenemos acá. Entonces, si yo hago una combinación entre ambas tablas, el resultado es el siguiente. Voy a tener el campo código del cliente, digamos, voy a tener el nombre, voy a tener el número de factura y voy a tener el total, supongamos. Y acá va a empezar a tomar el primer valor para decir, voy a poner 001 con el nombre que sería María y el número de factura F-001 y el total es 30. ¿Ok? Luego dice el mismo código 001
con el valor o el nombre, que en este caso es José, y el número de factura es F-002. Y el total ahí es 25. Y lo mismo hace con otra vez el 001, perdón, aquí es María, que sigue siendo María, con la factura F-003 y que es por $35. Y seguimos con otra vez estos mismos datos. Entonces, acá, para la factura F-004, esa es por $20. Y la factura F-005, que esta es por $100. Hasta ahí terminó el primer valor. De ahí viene y toma el segundo valor, que sería 002, que esa es para José, y hace otra vez el cruce de estos datos. ¿Ok? Los coloca acá, solo que ahora tiene así. Así. Entonces ya tenemos José cruzado con toda esta información. Lógicamente, estos datos no tienen ningún sentido. O sea, alguien me va a decir, pero mire, la factura 001 sí pertenece a María, pero la factura 002 no pertenece a María, pertenece a Mario. La factura 003 no pertenece a María, pertenece a José. Y así me podríamos ir justificando que cada uno de esos valores no pertenecen a lo que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros creamos una mezcla de dos tablas? Es que después nosotros establecemos condiciones para decidir cuáles son los registros que sí vamos a mostrar y cuáles no. Pero sí debemos de entender que originalmente lo que hace de manera interna MySQL o cualquier gestor de bases de datos es un producto cartesiano, cruzar cada dato de una tabla con cada dato de la otra. Veamos si eso es cierto. Voy a poner el ejemplo acá de dos tablas. Voy a poner el ejemplo de clientes y voy a poner el ejemplo de empleados. Vamos a ver primero cuántos, bueno, clientes decimos que tenemos 835. Si yo le pongo select asterisco from empleados, vamos a notar que ahí tenemos un total de 5 registros. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Voy a borrar. Le voy a poner select. Le voy a poner originalmente asterisco from y voy a poner clientes. O vamos a poner primero empleados. Empleados, coma, clientes. Ahí lo que estoy haciendo es creando un producto cartesiano. O sea, estoy mezclando los productos de una tabla con los registros de una tabla con los registros de la otra. Y si le doy Enter, al final, vean, obtuve 4.175 registros. Y hagamos los más específicos para analizarlo, para ver qué es lo que sucede. Voy a poner que me muestre el campo código del cliente y que me muestre el campo nombre del cliente y que me muestre el campo, creo que era código empleado, si no me equivoco. Y nombre creo que le dejamos nada más. Entonces veamos cómo aparecen ahora estos valores. Código-empleado, creo. Ah, no, ID empleado lo dejamos. Y vean cómo aparecen. Voy a poner en este caso un límite para analizarlos mejor. Por ejemplo, en ese caso, vamos a notar que Casa Rivas, que es el nombre del primer registro de la tabla clientes, está mezclado con cada uno de los 5 registros que contiene el nombre. Ahí aparece Rosemary, Elvia, Cibercafé, Norma y Daisy. Luego, Industrias Unidas también está mezclado con los 5 registros que corresponden a los empleados. Y así sucesivamente cada cliente. Y eso me generó un total de, hace rato vimos que eran 4.175. Significa de que tendríamos que multiplicar 835 por 5 y eso sería el resultado. Eso es básicamente la combinación entre ambas tablas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero mezclar? Quitemos ahora estas dos tablas que no tienen relación y mezclemos, por ejemplo, clientes, pongamos el asterisco, from clientes, facturas.
¿Qué me iba a decir algo? Hola, hola. Ahora la dejamos vacía. La habíamos importado. Usamos un truncate table con facturas y ya no la regresamos. A ver si está el comando. Aquí está. Clientes, pongámosle facturas. Tu facturas. LZ global. Okay, vamos a ver si lo migra. A ver si podemos recuperar las facturas. ¿Qué le falta? Esto. Entonces sería facturas, que está dentro de la carpeta home, almacén, facturas, into table facturas y el character. Y ahí sí. Entonces ahora sí mezclamos asterisco from clientes, facturas. Van a notar que ahora el sistema va a mezclar 835 registros contra 25.972. Y vean el tiempo que se va a tardar. Realmente ya es una consulta que es un poco más complicada porque está mezclando 25.000 registros con el resto que tenemos al otro extremo. Entonces, si ya, por ejemplo, nosotros no quisiéramos regresar esa cantidad enorme de registros, podríamos en alguna medida hacer que ese valor cambie. Voy a cancelar esto. Y se detuvo. Voy a cancelar esa parte y le vamos a poner ahora digamos, una consulta un poco más lógica. Yo le puedo poner select asterisco from clientes, facturas y puedo colocar un where en donde en el campo código del cliente de la tabla clientes sea igual al campo facturas de la tabla, al campo código del cliente de la tabla facturas. Entonces, eso me va a generar una consulta más pequeña. Y esa es una manera de cómo podemos combinar dos o más tablas, aunque no es la más adecuada. Más adelante vamos a aprender acerca de procesos de combinaciones de tablas y procesos de optimización de consultas para que éstas se aceleren, que eso pues lógicamente nos va a ayudar a, por ejemplo, obtener otro tipo de información. Pero por el momento nada más a manera de ejemplo para que vean que sí funciona, puedo extraer esos datos y vean, ya me obtuvo 2.313 registros, que son los que corresponden a valores que están asociados con clientes.
Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos mezclar registros. Como les mencionaba, eso normalmente se le conoce como producto cartesiano. Más adelante, como les digo, lo vamos a ver con mayor detalle y vamos a empezar ya a lo que les mencionaba, a hacer procesos de optimización. Quiero que en el poco tiempo que nos queda, hablemos un poquito acerca de los operadores. Es un tema muy interesante, principalmente porque en MySQL debemos de conocer todas las ventajas que nos proporcionan para poder minimizar o poder, digamos, obtener resultados deseados al momento de que estamos realizando operaciones sobre tabla. Y los operadores, saben ustedes que son aquellos que nos permiten, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, comparar valores si es mayor o menor, entre otras cosas. Pero en MySQL existe una gran variedad de operadores que también nos permiten realizar procesos todavía un poquito más complejos. Pero vamos a empezar con los más básicos. Los más simples son los operadores lógicos. Vamos a poner en un editor. Acá vamos a poner los... Primero son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los que nos permiten realizar decisiones un poco más complejas. Y en el caso de MySQL, el primer operador es el operador AND. Y si les gustó cómo funcionaba en Java, lo pueden utilizar como double ampersand. ¿Cuál es la diferencia con este operador? Que, por ejemplo, si yo tengo una expresión y coloco el operador AND y luego coloco otra expresión, para que este resultado sea verdadero, para que dé true, significa de que ambas expresiones deben de ser verdaderas. Si yo, por ejemplo, abajo voy a colocar un ejemplo. Si yo le pongo que, digamos, el campo nombre tiene que ser igual a Juan, por ejemplo, y el campo apellido debe de ser igual a López, entonces ambas condiciones deben de cumplirse para que esto devuelva verdadero. Puede haber varios registros en mi tabla que tengan el nombre de Juan, pero no todos van a tener el nombre de apellido. Así que aquellos que no cumplan con esa condición son ignorados. En el caso de aquellos que cumplan con ambas condiciones, entonces son colocados o son parte del resultado de la expresión. Otro operador que se utiliza es el operador OR, que este operador OR, igual si les gustaba MySQL, perdón, Java, sigue funcionando con la doble línea o utilizan OR. Y funciona no igual, sino que si tenemos una expresión o tenemos dos expresiones, para que esta sea verdadera, para que dé un resultado de verdadero, en este caso cualquiera de las dos expresiones sería necesario que diera verdadero para que apareciera. Si pusiéramos el mismo ejemplo, en esta parte de acá, si pusiéramos el mismo ejemplo, pero lo pusiéramos con el operador OR, la diferencia sería de que me va a mostrar todos los registros que o se llamen Juan o tengan apellido López. O sea, cualquiera de las dos pueden cumplirse y eso da como resultado verdadero. Si se cumplen ambas, pues por defecto es verdadero. Para que esto devuelva falso, tanto el nombre como el apellido no deberían de coincidir y eso sería suficiente para que devuelva falso. Eso es básico de cómo funciona igual en los lenguajes de programación. Y el otro operador es el operador NOT, que también lo pueden utilizar como el signo de negación. Es el que se utiliza para devolver el resultado de una expresión, invertir el resultado de una expresión. Por ejemplo, si ponemos NOT expresión 1, si la expresión es verdadera, entonces la convierte en falsa, y si la expresión es falsa, entonces la convierte en verdadera. Es para negar, de hecho. O sea, si yo pongo, por ejemplo, not nombre igual, entre comillas, Juan, entonces me devolvería todos los registros que no se llamen Juan. O sea, sería ese el resultado, devolverme todos los registros que no sea igual a Juan. Esa es la forma de cómo podríamos expresar o utilizar el operador NOT. De ahí tenemos los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son igual los que ustedes ya conocen,
está el signo más para poder sumar, el signo menos para poder hacer procesos de restas o restar, el signo de asterisco para poder multiplicar, la diagonal para poder dividir, y está el porcentaje que sirve para sacar el resto de una división entera. Eso lo podemos comprobar acá haciendo una simple operación. Si yo pongo select 10, por ejemplo, entre 3, eso vean que va a dar un resultado de 3.33. La operación, increíblemente, esa operación de 10 entre 3 se tardó 1 segundo, casi 2 segundos en realizarla, porque es un número infinito. Pero si yo, por ejemplo, quiero poner acá 10 porcentaje 3, el resultado va a ser 1. Eso significa que lo que me devuelve es el residuo. Digamos que no pongamos 10 entre 3, pongamos 10 entre 4. Si yo divido 10 entre 4, me va a devolver 2. Realmente la operación entera, 10 entre 4, da 2.5. Pero si sacamos la división, el resto, si dividimos 10 entre 4, realmente me da 2 el entero y me restan 2. Entonces eso me devuelve el resto de una división entera. Esos son los operadores matemáticos. De ahí tenemos los más variados, si lo queremos ver de esa manera, que son los operadores de comparación. Y aquí en los operadores de comparación es donde nos vamos a detener un poco. Porque si bien es cierto, existen los operadores de comparación que nosotros ya conocemos, los normales que sirven para hacer procesos de comparación similares, por ejemplo, el igual, sirve para hacer procesos de comparación entre un valor y otro. Está el diferente, que es como el de negación. Se puede colocar así o se puede colocar así. Eso es diferente entre menor y mayor. Está el de mayor que, el de menor que, el mayor o igual, el menor o igual. ¿Sí? Estos son los que normalmente conocemos nosotros. Pero hay un pero en todo esto. Porque, por ejemplo, el igual, cumple o es verdad si A y B son iguales excluyendo los valores nulos, excluyendo valores que sean totalmente nulos. Para esto, pues vamos a ir a revisar si eso es eso es realmente cierto. Nos vamos a ir de nuevo a la consola. Noten que me dice excluyendo los valores nulos. Vamos a ver si tenemos algo en la tabla clientes que nos pueda servir. No, no tenemos ningún valor nulo. Entonces agreguémoselo. Hace rato agregamos el campo year. Sí, agregamos el campo periodo. Entonces lo vamos a hacer de nuevo. Le vamos a poner alter table, clientes, add periodo y va a ser de tipo year. Alter table nada más. Y va a ser de tipo year. Entonces ya tenemos agregado ese campo. Pero si se dan cuenta, ese campo que hemos agregado, está de tipo nulo. Vamos a hacer, que le ponga el año 2010, por ejemplo, o un año al azar. Ya vamos a hacer una fórmula para generar un año al azar. Vamos a hacer que le ponga un año al azar solo a los registros en donde el código del cliente es par y los impares no. O sea, imagínense, vamos a poner esa fórmula. Entonces, vamos a poner un update clientes set y vamos a poner que vamos a cambiar el periodo igual, y aquí vamos a generar un número al azar, así que vamos a utilizar 6 para poderlo aproximar, y vamos a poner un RAM, así como vimos en la clase anterior, y esto lo vamos a multiplicar por, digamos que necesitamos generar 20 años, y a eso le vamos a sumar
2000. A ver si no me como un paréntesis. Falta un paréntesis. Me va a generar 2001, 2002, 2003 y así sucesivamente. ¿Se recuerda que aquí yo podía poner, por ejemplo, 2020 menos 2000, menos 2000 y eso me daría 20. Entonces voy a quitar esta parte y solo le voy a poner 20. Más 2000 me tendría que generar esos valores, pero le vamos a poner un where code, guión bajo, sea igual. Bueno, el código del cliente dividido entre 2 sea igual a 0. Ahí esa sería la condición. Entonces le vamos a decir que lo vamos a hacer en todos aquellos en donde el código del cliente dividido entre 2, el residuo sea igual a 0. Entonces lo vamos a hacer solamente con los registros que sean pares. ¿Ok? Y le vamos a dar enter a ver si no nos da error. ¿Ok? Ahí ya lo tenemos 419 listado. Ahora pongamos un limit. Solamente vamos a poner acá el código del cliente, coma, el nombre del cliente, coma, y el periodo. Vean que ahí tenemos 2014, 2015, 2013, etcétera, etcétera. Yo podría, por ejemplo, poner una condición, voy a quitar el límite, podría poner una condición acá que me diga where periodo igual 2020. Entonces, eso me va a devolver todos los registros que se les aplicó en el periodo el valor de 2020. Pero yo no puedo hacer este proceso. Vean que ahí me devuelve vacío. Pero, sin embargo, si revisamos, hay registros que son vacíos. Entonces, significa de que cuando yo esté utilizando el esté utilizando el igual, puedo comparar nada más valores fijos, como por ejemplo 2020, pero no puedo comparar valores nulos. Los valores nulos se excluyen. En este proceso, si se calcula el valor nulo, no va a aparecer, aunque yo tengo en ese caso valores nulos. En el caso del diferente, ahí yo puedo sacar, por ejemplo, todos los registros que sean diferentes al 2020. Van a aparecer todos excepto los del 2020. Y vean que también al momento de mostrarlos, aunque yo le puse un valor numérico y en teoría los que son nulos deberían de aparecer porque son diferentes de 2020, no aparecen. Entonces también este símbolo excluye los valores nulos. De ahí puedo utilizar el mayor, por ejemplo, los que sean mayor de 2020, no hay ninguno, de 2010, por ejemplo. Ahí me aparecen, pero de igual manera ha hecho el proceso de excluir los valores nulos. Ahí puedo poner menor, igual me aparecen, mayor o igual, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, los campos que estamos utilizando, que son los caracteres que utilizamos para hacer procesos de comparación, funcionan sin incluir valores nulos. Los valores nulos son totalmente ignorados. Pero hay otro operador que se escribe así, que ese es el operador igual, donde sí se incluyen los valores nulos. O sea que en este caso podríamos decir que si yo pongo, por ejemplo, periodo y le pongo 2020, entonces, perdón, le pongo nulo, entonces sí podría obtener los registros que son nulos. Vean, aquí sí aparecen los registros que son nulos. Entonces, ese igual que acabamos de utilizar es una comparación en donde también son tomados los valores nulos. Yo puedo colocar un valor y me funciona igual como el operador anterior, o de igual manera puedo incluir los valores nulos. Podríamos, por ejemplo, generar, digamos que yo quiero hacer este proceso. Voy a poner la diferencia entre ambos para que vean cómo funciona. Yo puedo decirle que sea igual a 2020 o que el periodo
sea igual a nulo. ¿Ok? Y en este caso solo me muestra los 20-20. Pero ¿qué pasa si yo utilizo el otro operador? Si yo le pongo así, y además de eso acá le pongo así. Entonces, en este caso, me aparecen los del 20-20, aquí están los del 20-20, y también me aparecen los que son nulos. Y en el caso anterior, aunque era la misma condición, no aparecieron los nulos porque son ignorados. Entonces, esa es una característica que tiene este operador. El operador que está el signo igual encerrados entre menor y mayor. ¿Qué otra cosa, qué otro símbolo o operador podemos utilizar? Es el operador isNull. El operador isNull funciona algo similar a lo que acabamos de hacer en esta condición. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuáles son los registros que tienen un valor nulo, puedo poner periodo isNull. Y es similar a lo que acabamos de hacer anteriormente, de ponerle periodo menor, igual, mayor, null. Entonces aquí aparecen solo los valores que son de tipo nulos. Recuerden que el valor nulo es un valor especial. No es ni verdadero, no es falso, no es, digamos, un espacio en blanco, sino que se representa como un valor que no existe. Así que es importante considerarlo de esa manera. Les mencionaba que pasa, por ejemplo, si yo quiero, digamos, sustraer los registros que no son nulos. O sea, yo puedo, que incluya todos los que no son nulos. Podría haber puesto esto. ¿Vean? Y me da vacío. Aunque yo le digo que me diga los que sean diferentes de nulo, no me los incluye. Pero, sin embargo, existe un operador que se llama isNotNull y ese hace el proceso que mencionaba. Me muestra todos los que no sean nulos. ¿Ven? Ahí me aparecen todos los registros, excepto los que dio un valor de nulo. Entonces, ese es el otro operador. Digamos, el operador isNotNull. Es una negación. También existe el operador que se llama between. Between. Ese operador between me sirve para colocar intervalos. Por ejemplo, yo podría necesitar mostrar, esto digamos lo haría de manera normal. Yo que podría necesitar mostrar todos los que el periodo sean mayores o iguales que 2010 y que el periodo sea menor o igual que 2014, los que se han generado en ese periodo. Vean que ahí coloqué 2 veces el campo, ahí coloqué la expresión y es un poquito más larga. Si bien es cierto, obtuve los resultados deseados, vean, vamos a poner el límite para poderlos comparar. Vamos a poner el límite 5. Vean ahora cómo lo puedo reducir si utilizo el between. Le ponemos en ese caso periodo, luego ponemos el operador y le ponemos que esos valores van a estar entre el 2010 y el 2014. Entonces, es más reducida la expresión, digamos que hemos colocado arriba, la reduce un poquito más y más fácil de entender. Y vamos a obtener exactamente los mismos resultados. Lo que deben de considerar en este caso es que el between incluye estos valores, o sea, incluye el 2010 e incluye el 2014. Es como que hayamos puesto un mayor o igual, ¿ok? Si por el contrario quiero negarlo, existe el operador que se llama not between. ¿Okay? Ese not between, digamos, si yo quiero sacar nada más los que están fuera de ese rango, que no sean entre el 2010 y el 2014, o sea, que va a sacar antes del 2010 y después del 2014. Y aquí tenemos los registros, vean que ahí aparecen ahí aparece el periodo 2005, 2020, pero si empezamos a revisar, no debería de existir ningún 2010, 2011, 2012, 2013 o 2014. Esa es la manera en que utilizamos el not between. Y bueno, nos vamos a quedar hasta ese not between, porque de ahí vamos a ver el operador like, el not light y el regexp, que es una
es una búsqueda con expresiones regulares, que ahí es donde nos vamos a detener un poquito más, porque podemos hacer búsquedas mucho más finas, que lo queremos ver de esa manera, que hacer uso del like. El like creo que ya lo vimos en las clases anteriores, ya vimos cómo usar el like. Creo que la mayoría está acostumbrada a usar el like, pero podrían darse situaciones en donde necesitamos hacer búsquedas todavía más refinadas. Y para eso se utilizan expresiones regulares que permiten determinar un patrón o que permiten crear un patrón que se utiliza para realizar búsquedas y que se muestran solamente esos registros que cumplen lógicamente con ese patrón. Pero ese lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. ¿No? Ok. Bueno, solo recordarles que en la próxima semana vamos a tener el segundo laboratorio porque la siguiente ya son parciales, si no me equivoco. Creo que la semana de los parciales va a estar programada en la primera semana de marzo, si no me equivoco. Así que vamos a tener la evaluación la próxima semana. Yo les voy a dar los lineamientos para el próximo lunes. Así que esperaría que en sus máquinas ya tengan instalado todo esto y ya tengan migradas las bases de datos porque probablemente muchas de las preguntas van a ser sobre estas tablas y estos ejercicios que estamos haciendo durante el periodo de la clase. Así que traten de hacer los ejercicios en su computadora, repítanlos una y otra vez hasta entenderlos. La idea es entenderlo. Les voy a subir también una guía práctica para que empiecen a, valga la redundancia, practicar, para que empiecen a resolver los ejercicios y eso les ayude un poco más en el proceso de entendimiento de cada uno de estos elementos. Si una pregunta, pues eso sería todo. Nos veremos en la próxima clase. Que pasen una feliz noche. Buenas noches, Lake. Buenas noches.